pero le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelpo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come el cuerno de insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, hola, buenas tardes. En esta nueva edición del programa La Hora de la Lagartija, de 13 a 14 horas por Radio Nacional. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un invitado muy especial, y vamos a hablar de lo especial que es nuestra tierra. Vamos a hacer, bueno, un poquitito de todo en referencia al 22 de abril que se celebró el Día Mundial de la Tierra. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Kitty. Hola, Kitty. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Roberto. Buenas tardes. Estamos haciendo un programa todos. también especial porque estamos usando las vías de internet para armar este programa porque cada vez estamos más complicados con la pandemia, así que también tratando todos de cuidarnos y de cuidar a los otros. A los invitados. A todos en general. Bueno, Kitty, vamos con las líneas de comunicación, si te parece. Bueno, nos pueden escuchar como siempre por YouTube, por Spotify, por Radio CUT y en el Facebook, y nos encuentran allí como La Hora de la Lagartija. Y a lagartijear nomás. Bueno, y como decía Rita, digamos, la idea de hoy es hablar del Día de la Tierra, de este planeta que es imposible separar todo lo que y todos los que vivimos dentro de esta gran pelota donde, digamos, los humanos pensamos y nos posicionamos como los dueños, los poseedores, y en muchas ocasiones venimos generando un gran daño a este planeta. Entonces empezamos a hablar de los cuidados del ambiente, de la ecología, hace poco hemos tenido problemas aquí con la explotación minera, pero no solamente la explotación minera, porque también la explotación agrícola, la explotación ganadera, la destrucción de bosques, y digamos, de todo eso, además, la supervivencia de los humanos, de los pueblos, de las culturas, que digamos, además, digamos, de la desaparición de bosques, que es importante, de la desaparición de especies animales, digamos, este capitalismo, esta ambición del ser humano ha destruido pueblos, culturas, idiomas, lenguajes, y un etcétera horroroso. Así que bueno, en un poco este es el sentido de que queríamos hoy poder abordar, digamos, porque más allá, digamos, de todo lo que se habla del ambiente y en esta palabra que está como muy de moda hoy de la inclusión, si hay un sector que está permanentemente excluido de todo, digamos, porque ni siquiera se lo nombra, es el de los pueblos originarios, que sigue estando relegado, sigue estando apartado, no se lo incluye en casi ninguna política, o no se le da participación, no se consulta, y están ahí como
parece, digamos, que la forma de abordarlo es como si fuese un museo, una cosa que quedó en el tiempo, atrapada, como algo que es una reliquia, y digamos, bueno, eso es lo que vamos a ver con el invitado de hoy, a ver cómo es realmente esa situación de todos estos pueblos y cómo poder, digo, y también, digamos, ver si lo que estoy diciendo yo es cierto o no, capaz que estoy haciendo un prejuicio que no es cierto, no es tal, pero bueno, ver cómo están funcionando todas estas comunidades, que hay varias en nuestra provincia y muchas más en el NOA y muchas más en la Patagonia, aunque por ahí lo desconocemos. Sí, y digamos, y bueno, ver cómo es este panorama y digamos, todo esto dentro de este contexto de este día de la Tierra o de este día del planeta o este día de donde se busca tener una conciencia de un poco de que si no nos salvamos todos, no se salva nadie. Hacemos una pausita musical y volvemos con nuestro invitado del día. Camino hacia Quimilí, sentí la tierra sufriendo de sed y de soledad, como quien se va muriendo. De sed y de soledad, como quien se va muriendo. El suelo de espina y sal, la huella puro guadales y un latigazo de sol entre los polvaredales. Que el suelo te llore ancho para ahogar tu soledad. Ay, tierra quimiliteña, ¿quién te pudiera sembrar? Ay, tierra quimiliteña, ¿quién te pudiera sembrar? Color de siesta marrón, salió un guasuncho asustado, corriendo tras el verdor, que el desierto se ha guardado. Camino hacia Quimilí, no hay pájaros que acompañen ni adornen con su volar las tristezas del paisaje. Que el cielo te llore ancho para ahogar tu soledad. Ay, tierra quimiliteña,
quien te pudiera sembrar. Ay, tierra quimiliteña, quien te pudiera sembrar. Bueno, después de esta pausita, sí, vamos a presentar a nuestro invitado, nuestro conocido, querido amigo Rodolfo Dante Cruz, comunero no residente de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, licenciado en Historia, Filosofía y Letras de la UBA, magíster, estudios sociales agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Blasco, Argentina, profesor titular de la Cátedra de Extensión Rural, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, investigador en temas de extensión y desarrollo rural y en temas de sociología rural, cambios socioterritoriales en espacios agrarios, entre otros. Esto es como, bueno, algo muy cortito y quizás también Rodolfo, a medida que vamos desarrollando el programa, nos va contando mucho más de sus incursiones en este tema y en su profesión. Hola Rodolfo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación al programa La Hora de la Lagartija. Hola Rodolfo, ¿cómo estamos? Hola Rodolfo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola Kitty, Roberto, Rita. Gracias por aceptar. Bueno, hay un poco, yo planteaba, no sé si de manera atinada o no, una forma de empezar este diálogo, esta charla y ver, a ver por dónde va la cosa o ver cuál es el panorama que vos ves respecto de esto, ¿no? De un poco del planeta, de los pueblos estos que fueron los que están, digamos, ocupando o que ocupaban este territorio, digamos, Argentina, de Latinoamérica, o bueno, de muchas partes del mundo, porque, digamos, no es solamente algo que ocurre aquí. Bueno, así que te escuchamos. Muchos temas, pero por algún lado arranquemos, aunque sea. Claro, sí, seguro. Para empezar. Sí, porque si me tiras el tema del planeta, estamos ahí. Es como muy grande, ¿no? Es como demasiado grande, ¿no? Claro. Sí vamos a reconocer, como por ahí dicen muchos investigadores, que estamos frente a una crisis civilizatoria sobre la cual no podemos no opinar, no podemos no conmovernos, eso es cierto, independientemente que la respuesta no sea homogénea en todos nosotros, que no sea una respuesta única, pero por lo menos sí tener una respuesta y tener un compromiso y tener una responsabilidad individual me parece que es fundamental, ¿no? O sea, dejar pasar la oportunidad de pensar, de explicar, de preguntar, de opinar frente a esta crisis global, porque es verdad, en realidad muchos no llegan por ahí a verla porque, o muchos no podemos llegar a verla en definitiva porque, bueno, a veces la cuestionamos desde lo que no gozamos, ¿está bien? Claro. Porque el planteo de la crisis tiene que ver primero con el desastre de la economía capitalista en el primer mundo a partir del goce de bienes y servicios durante siglos. Más nosotros, por ahí muchas veces nos toca decir, bueno, en realidad, si no llegamos nosotros todavía ni siquiera al 10% de ese goce y ya tenemos que acompañar la lucha global de ustedes, ¿no? Que a veces es complicado porque mucha gente te lo plantea, incluso te lo plantea a veces en términos bien críticos, ¿no? Porque me acuerdo de algunas discusiones en el caso de las universidades campesinas y el conocimiento campesino y la revalorización de los saberes, más paralelamente a esa recreación de saberes en espacios rurales agrarios. Por otro lado, no es que se cortaron los saberes universitarios y el conocimiento científico, por lo tanto, y tampoco se cortó la desigualdad general. De allí que entonces, bueno, no deja de ser un dilema, ¿no?
cierto Sí, sí, tipo de seguro. conocimientos para unos, como si fueran no solamente los hacedores, los conservadores, los reproductores de ese conocimiento y de ese patrimonio en términos de conocimiento, y para otros otro tipo de conocimiento que ya venía asignado por la dinámica del sistema capitalista. Pero bueno, más allá de esas discusiones, igualmente yo creo que todos debemos conmovernos, en mayor o menor medida. Debemos conmovernos porque efectivamente lo que está sucediendo a nivel global con los recursos es trágico, ¿no? No sé si por suerte, pero uno ve que en las últimas décadas, en realidad, hay por ahí un acompañamiento más firme, por supuesto, siempre deliberado también, pero por lo menos hay un acompañamiento a estas problemáticas desde diversas organizaciones, instituciones, grupos sociales, no solamente de los que proveemos muchos de esos recursos, sino también de los usuarios de esos recursos en el mundo capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ya la problemática está por todos lados, está por los medios de comunicación, está por la enseñanza, está, no sé, en las secuencias didácticas de la escuela, y veremos qué sucede. Por ahora, en realidad, venimos, creo que con más ganas de organizarnos y mejor organizados en algunos lugares, pero bien desarticulados en muchos otros lugares y aspectos, ¿no? No logramos... No es un poco, no es que lo desea así, pero no es un poco lampedusiano, gatopardista, o sea, también me parece que hay como que se hace mucho, pero en realidad las transformaciones o las evoluciones efectivas, digamos, son pocas o son limitadas a determinados espacios. Digo, a ver, si hay, decir, bueno, a ver, ¿quién es el que más destruye? Bueno, ¿quién es? Bueno, proponer algo, Estados Unidos. Y Estados Unidos hasta el momento no ha suscrito ninguna de estas convenciones para cuidar el planeta. Entonces, ¿cómo es la cosa? Realmente Claro. hay, digamos, sí hay un deseo, una conciencia que está creciendo, pero es como, digamos, mínimo, o estamos responsabilizando a los que menos responsabilidad tienen y los estamos haciendo Totalmente. cargo de un problema mayor. Exacto. Bueno, también, más allá de que es completamente cierto el planteo tuyo a nivel global, más que a nivel global, diríamos a nivel de economía capitalista, ¿no? Uno también lo ve en los espacios locales. O sea, Sí. hay una tendencia en la agricultura argentina a la incorporación de la agricultura orgánica y de agriculturas alternativas también, ¿no? No obstante, cuando uno se pone a ver finamente cómo viene esa transformación, mucha de esa transformación viene en protocolos, o sea, viene a través del cumplimiento de ciertos protocolos y a través de ciertas certificaciones que las siguen manejando empresas capitalistas, muchas veces transnacionales, en una lógica capitalista también. Digo, arman no solamente la fase negativa, sino también las alternativas relativamente positivas dentro de la misma lógica. Las lógicas, también, ¿no? Las lógicas Bien, negativas. Exacto, que suele ser, y también pasa lo mismo, o sea, cobra por ahí el pequeño productor que durante décadas le indicaron que debía incorporar ciertas innovaciones tecnológicas para mejorar la productividad de sus recursos, y un buen día le dijeron, bueno, a partir de ahora tiene que volver a lo que era antes. ¿Se acuerda que era antes? Bueno, pero esto ahora... no sirve más. Claro, claro. A ver, yo siempre pongo el ejemplo de la nuez criolla, ¿no? O de ciertos manejos, si ustedes quieren, de la producción también. Ahora se los revaloriza como prácticas o agroecológicas o prácticas, dependiendo del espacio donde estén, un poquitito más orgánicas. Más, durante décadas se le incentivó a que incorpore masivamente productos químicos, ¿no? Tanto sea biocidas como fertilizantes químicos,
olvidándose de sus viejas prácticas ancestrales, históricas, que dentro de todo le dieron relativos resultados o excelentes resultados, dependiendo cómo lo hayan manejado, ¿no? Claro. Sí, digamos, y lo hacen no por un espíritu de mejorar, sino porque tiene un valor superior a la otra nuez que también están produciendo. Entonces, ganan por los dos lados del mostrador, digamos. Claro, porque además a ver, sí sucede mucho. En el caso de la nuez es paradójico, porque además, suponte, ciertos productos que hoy son diferenciados a partir de la transformación de la nuez, como el aceite de nuez, ¿sí? Que vendría a ser una alternativa interesante para la comercialización de productos a partir de la nuez en un mercado más dinámico, se hace a partir de nuez criolla. Claro. ¿Está bien? No se hace a partir de nueces injertadas. Entonces uno dice, qué locura en realidad, ¿no? Tanto insistir en recambios varietales y en realidad a lo mejor había que haber pensado en algún momento en cierto equilibrio. De todas maneras, los productores lo hicieron, porque sabían que en definitiva podía llegar a suceder este tipo de cuestiones. O sea, ya vienen de cambios deliberados o de cambios en realidad, como uno diría, pensados en otro lado, como mejora, como desarrollo para ellos, pero que, bueno, saben también que se van modificando a lo largo del tiempo esos cambios que se les inducen generalmente. Claro. ¿No? Y digamos, en esto estamos hablando, digamos, de los productos, ¿no? De los productos que son de un tipo, de otro. Ahora, la gente que está detrás de esa producción, familias rurales o pueblos que viven en la ruralidad, que viven en la producción, de manera, no sé, autónoma o incrustados dentro de alguna empresa, mega empresa, super empresa, multinacional. ¿Cómo es esa relación? Y el panorama es diferente de acuerdo a la producción, porque bueno, nosotros en la provincia tenemos mucha producción diferenciada, o sea que no es para el consumo masivo, sino más bien es para quien puede pagar la diferencia por el producto y consumirlo. No obstante, en los últimos 30 años, tal vez un poquitito más, ya en el Censo Nacional Agropecuario de 1988 se reflejaba, la provincia incorpora también lo que se denominan commodities, ¿sí? Productos de consumo masivo. De consumo masivo, digo, en términos del mercado, porque, y que es llamativo, ¿no? Porque si alguien nos pregunta hoy cuáles son los principales productos agropecuarios que produce la provincia de Catamarca, y uno se queda con la histórica identidad de los productos regionales, ¿no? Y le sale inmediatamente nogal, olivo, vid, ¿no? Y va sumando productos. Y cuando uno ve las cifras, la principal producción de la provincia de Catamarca en términos de superficie implantada son las forrajeras perennes. Forrajeras perennes sinónimo de ganadería. E inmediatamente en segundo lugar no viene ni el nogal, ni el olivo, ni la vid, ni el membrillo, sino nada que de viene, lo que uno creía de antes. Claro, sino que viene la soja. La soja. ¿Sí? Tranquilamente podrían decir de afuera, pero ustedes en realidad se construyen la identidad como con el poncho, ¿no? Mucho poncho, pero nunca se han puesto un poncho en la vida. En este caso también es mucho producto regional, pero son una provincia sojera, en términos de superficie, digo, y en términos de generación de riqueza. Es cierto que socialmente es diferente, pero bueno, esas producciones están allí presentes. Así como está presente también, aunque a mucha gente no le gusta, reconocer que históricamente, y esto quiere decir desde el proceso de conquista y colonización española hasta el presente, mucho del campesinado catamarqueño
sea campesinado o no vinculado a pueblos originarios, o sí sea campesinado vinculado a pueblos originarios, siempre han tenido una participación mercantil interesante, ¿sí? Siempre han tenido. Incluso uno ve que desde el periodo colonial, sobre todo siglo XVIII, que hay ciertos lugares que el campesino siempre al menos tiene un producto con destino comercial. Digo esto porque en realidad cuando uno habla del campesinado y su vinculación con una economía de autoconsumo, solidaria, y en realidad uno tiene que pensar que es un sujeto subordinado, siempre lo ha sido, ¿sí? No es que tiene capacidad y habilidad y autonomía para decidir qué producir en función de su propia reproducción. La decide alguna parte, otra parte la decide el mercado. Y el campesinado catamarqueño ha sido históricamente un campesinado vinculado al mercado, de manera directa produciendo, aunque no vendiendo directamente al mercado, sino a alguien que acopia, o de manera indirecta a través del trabajo aportado a alguna explotación que está vinculada a ese mercado, ¿no? Y esto ha sucedido en cualquiera de las regiones de la provincia, ¿no? Aún aquellos campesinos que hoy uno diría que son el sinónimo de la reciprocidad andina, de la ayuda mutua y la cooperación, como en la zona de Puna de la provincia de Catamarca, históricamente fueron también caravaneros, si uno lo ve en términos por ahí más prehispánicos, pero luego fueron arrieros, ¿sí? O sea, el sistema de arrierías, incluso ustedes que conocen también buena parte del oeste, van a ver que hasta 1990 todavía en algunos lugares tenía cierta, 1990, ¿no? Tenía cierta vigencia. Es maravilloso, o sea, como ellos se acuerdan que recién en la década del 50 comienzan a aparecer gendarmes de manera más asidua o carabineros chilenos de manera más asidua, pero se cruzaban el territorio argentino, chileno, boliviano, como si en realidad no hubiera fronteras, ¿no? Sí. Y eso eran campesinos, es cierto, algunos ligados a algunas empresas comerciales, más chiquitas, más grandes, pero muchos de ellos en realidad aprovechaban las arrierías para llevar también productos de su propia finca e intercambiarlos. El comercio, sí. Yo tuve una alumna que contaba una vez en clase que el abuelo era caravanero. Que cruzaba Chile, o sea, ya era la zona del oeste, que siempre cruzaba Chile con mercadería, llevando cosas y trayendo a su vez, haciendo como un intercambio, ¿no? Sí, un comercio, cruzando con mulas y con caballos a Chile. Exacto. En algunos casos era más comercial porque había algún intercambio monetario, en otros casos había mucho intercambio que se suele llamar ecológico porque se llevan productos de una zona ecológica y se intercambian por productos de otra zona ecológica diferente, ¿no? De eso hay mucho y todavía algo sigue habiendo, en realidad. Se corta mucho en la década del 80, en el caso de Catamarca, y se corta también década del 80, incluso década del 70 finales, que es la época que en todo el noroeste argentino también se corta el dominio que tenían esos productos que llamamos en términos generales criollos, ¿sí? Claro. Que hoy están volviendo otra vez también esas cosas que tiene la lógica del sistema capitalista de revalorizar lo que hizo mierda. Claro, perdón, lo que hizo pelota, hoy lo revalorizamos, las papas andinas, los maíces andinos, los productos criollos, cuando en realidad tienen que salir rajando los productores a buscar a ver si quedó una semilla de eso para volver, porque en realidad hoy los pagan a un precio que en aquel tiempo no lo pagaban, ¿no? Digo, pero también tiene estas cosas muy locas, ¿no? Bueno, uno lo ve con las papas andinas, con la quinoa, con los maíces andinos, se ve mucho. Digo, no me parece malo cuando en realidad detrás de esa lógica hay como una vuelta a una cultura culinaria, ¿no? No obstante, sabemos que la vuelta a la cultura culinaria también tiene mucho que ver
en muchas ocasiones también con cuestiones estratégicas, ¿no? Yo siempre tengo anécdotas, me acuerdo siempre de algunos lugares de Belén donde se reintroducía la quinoa y les había ido bastante bien en la plantación y durante todo el tiempo se iban, más ya que tenían capacitaciones, pero eran áreas donde la quinoa había desaparecido hace más de 100 años. O sea, nadie tenía un registro de qué se podía llegar a hacer con la quinoa, más allá de que era un cereal o un pseudo cereal, ¿no? Entonces, durante todo el ciclo se iba pensando, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy ya quedó más claro eso, pero en esos tiempos iniciales, y me acuerdo, no vamos a poner ni los técnicos ni la zona, entre esas incertidumbres aparece una empresa, ¿sí? Una empresa, yo no me acuerdo si era Arcor, creo que era Arcon, las que dice, bueno, les vamos a comprar la quinoa porque la precisamos nosotros, porque la vamos a introducir en nuestros productos, y se la venden, o sea, no hubo ninguna experiencia de recreación de la cultura culinaria local, ni nada que se le parezca, sino que resolvieron la situación y dijeron, y se la vendemos a un buen precio, y la próxima campaña también se la vendemos si la quieren comprar. Digo, todas estas cosas que se juegan en un escenario de transformaciones donde, bueno, es cierto, la información no le llega al campesinado en primer lugar, ¿no? Y muchas veces, por cuestiones de sobrevivencia, por cuestiones de ingreso, no queda otra alternativa que sumarse estratégicamente muchas veces, utilitariamente muchas otras veces también a este tipo de políticas que andan por aquí dando vuelta, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con lo New Age, o lo que se llamaba New Age en algún momento, esta vuelta, digamos, a estos productos naturales, y todo esto que termina siendo una cuestión también marketinera y con las mismas lógicas, ¿no? Claro, y más que marketinera, no olvidar que muchas de estas cosas tienen que ver con la dinámica del sistema agroalimentario capitalista, no es... No es una cuestión simplemente de salud nada más, porque a alguien se le ocurrió. No, esto tiene que ver con empresas transnacionales que construyen el gusto, porque el gusto, como se construye socialmente, entonces pasan a construir gastronomías y culturas culinarias y a recrearlas en función de esta diferenciación que uno viene viendo en la producción, la distribución y el consumo de alimentos, al menos desde finales de los 70 y sobre todo de los 80 hasta ahora, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos más o menos la misma edad, que cuando éramos chicos, no solamente los supermercados eran locales, ¿sí? Sino que además cuando uno iba a ciertas góndolas, yo pongo siempre el mismo ejemplo, el de los lácteos, con suerte había 2 yogures y nada más. ¿Sí? Un yogur natural y un yogur entero y no había nada más. ¿Está bien? No, y éramos frutados que tenía frutas adentro. No, ese viene después. Ese viene después. Y cuando vas hoy a la góndola de los lácteos, es maravilloso en términos sociológicos, ¿no? Porque eso es lo que han hecho. Nos han diferenciado tanto que uno dice, mirá, hicieron el yogur para mí. Mirá, tiene 3 frutas que solo yo pensaba que las combinaba. Mentira, te están diseñando lo que tenés que consumir y uno se enamoró, claro, de 3 frutas. Pero bueno, hoy hay yogur para Roberto, yogur para Rita, yogur para la Kitty, yogur para Rodolfo. ¿Sí? Y los 4 saludables. Y uno cree, qué bárbaro. ¿Sí? Soy banda verde, consumo todo lo verde. Y en realidad son las compañías que diseñan qué debemos comer. Digo, también en esta discusión de los productos de la tierra, del mercado, del planeta hecho pelota, tiene mucho que ver también estas decisiones sobre la autonomía respecto a la alimentación, o lo que en términos más generales se llama la discusión acerca de la soberanía alimentaria. ¿No? Soberanía alimentaria, exacto. Que es súper interesante. A ver, como vos decías por ahí, Roberto, al principio, muchas veces declamativo está muy bueno, pero
sostenerlo desde abajo es complejo, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se actúa en el momento frente a determinadas circunstancias, pero en realidad todo esto implica acompañamientos demasiado largos. No es tan sencillo el proceso. Enfrentar poderes económicos que utilizan ese poder económico para influenciar socialmente, políticamente, judicialmente. Entonces por ahí, no sé, se me vino Vicentín, así, digamos, como una empresa, digamos, que quebrada o autoquebrada, que se intenta rescatar y eso termina siendo un hecho político y se tiene que volver atrás y bueno, esa empresa sigue hoy de alguna forma, la gente que trabajaba ahí sigue tratando de cobrar. En el medio está, digamos, toda la discusión, el debate sobre la utilización del río para la salida de las mercaderías. O sea, es un combo, digamos, tan complejo que por ahí, digamos, estas ideas primarias de decir, che, ¿por qué no hacen esto? No es tan fácil, digamos, de resolver, aunque sea la mejor idea. Totalmente. Por ahí algo, a ver, me desvío del tema, pero está vinculado, que es interesante todavía en el caso de provincias como Catamarca, ¿no? Que no hay muchas, ¿no? Uno pareciera que dice el noroeste y es más o menos parecido, pero no es tan sí hay muchas cosas que tienen que ver con una trayectoria similar, pero no son idénticas, ¿no? A ver, todavía Catamarca tiene una cantidad muy grande, muy dominante de explotaciones familiares campesinas, ¿no? Y mucha producción que se consume localmente, ¿no? Cuando uno va a cualquiera de las ferias, en cualquiera de los lugares de la provincia, ve circular no solamente mucha producción local, mucha digo en cantidad, capaz que en variedad no tanto, pero sí también mucha producción transformada que se consume localmente, ¿no? Que eso es interesante respecto a otras provincias, incluso yo tomo Valles Calchaquíes y uno ve, compara Valle Yocavil Santa María con Valle Calchaquí Tucumano y Salteño y se nota la diferencia. Y más allá que en el Valle Calchaquí salteño uno encuentre mayor producción en términos de superficie, pero la variedad de productos que aparecen y que se consumen es interesante todavía en el caso de Catamarca, ¿no? En las ferias nosotros todavía consumimos muchos productos de feria, por suerte, ¿no? Por suerte. ¿Y por qué se da eso? ¿O por qué se podría dar? ¿O se puede arriesgar una interpretación de un porqué? Yo creo que está bueno para aprovecharlo porque creo que más allá de todas las políticas que han pasado, de todas las transformaciones, históricamente esos mismos campesinos que vendían también consumían mucha producción de ellos mismos y mucha producción transformada iba a circuitos que siguen funcionando. Claro. O sea, y dentro de todo, en momentos de crisis, esa producción todavía está presente, ¿no? Claro. Por ahí con destino comercial, a lo mejor no. A ver, si uno va a ver explotaciones campesinas para el departamento Capayán, uno va a encontrar que se siguen censando como explotaciones. Más productos con destino comercial tienen poco, pero tienen muchos productos que se transforman y circulan, incluso se venden o se intercambian a partir de estos circuitos cortos de ferias o de familias o de amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Más la producción comercial ya no se la puede vender porque no hay forma de competir. Claro. Pero es interesante cómo esto tiene una vigencia. A ver, yo lo veo porque circulo también en las provincias del NOE y salvo en algunos lugares no se ve esta riqueza así de producción y la calidad de la producción que tiene
la economía. Que tiene que ver con la cuestión histórica, digamos, de las fincas familiares, donde se hacía un proceso de autosustentabilidad, o sea, se sembraba, se producía, se hacían los dulces para tener, digamos, como acopio para el invierno, para cuando no hay otros alimentos. A mandarle a la familia que está en Claro, otro... sí, o intercambiar, Sí. bueno, o por ahí, esto que decís, ¿no? El remanente, hacer esta cuestión, digamos, de las ferias, pero por ahí que no es lo central, sino que es como el excedente de la producción. Sí, ahora por ahí se ha convertido en un complemento estratégico, que también tal vez lo fue antes, para juntar algún dinero más monetario. Claro. Me da la sensación porque, a ver, yo lo veo en la calidad de los productos también, ¿no? A ver, aún, no sé cómo decirlo que no suene feo, aún el peor dulce membrillo es más rico que el dulce membrillo promedio que uno encontraría en muchos lugares. En la lata. No, digo, de explotaciones campesinas también, ¿no? De lugares donde hay membrillo y hacen dulce membrillo. El nuestro tiene una cosa ahí de calidad muy interesante. Lo mismo sucede también con cualquier otro producto, con las mermeladas, con los vinos. A mí me ha tocado ir a bodegas, no vamos a nombrar lugares porque queda feo, porque bueno, también son campesinos por ahí más vinculados a la inmigración ultramarina de la segunda mitad del siglo XIX, pero bueno, lugares donde hay producción de algunos vinos que tienen una fama y cuando uno lo prueba dice, lo regalo. Claro. Y el que lo conoce dice, no, a mí no, regálalo por ahí. Y no obstante, los nuestros aún así tienen una calidad interesante, ¿no? Aún los pateros, ¿no? Bueno, más allá de que hay, bueno, toda una serie de políticas vinculadas a blanquear toda esta situación de los vinos caseros, que por suerte fue exitosa, ¿no? Aunque todavía ligada más al turismo, que no deja de ser importante, más que a nichos que consuman vinos específicos, ¿no? Sí. Hacemos sí. una pausita. Hacemos ya volvemos. Una pausa y Música. ya volvemos charlando con Rodolfo Cruz. ¿Será que dormí buscando mi alma que entre las piedras la oí como un cascabel distante, tan distante, tan distante? Ay, ay, ay. Ese cántaro solo en la blanca salina, será ese cántaro el alma del viejo mandingo. Será que he soñado encontrar mi alma que entre las piedras la oí como un cascabel distante, tan distante, tan distante. Ay, ay, ay.
Bueno, estamos de vuelta. Bueno, ahora sí, como que vamos a tocar un poquitito el tema, esto de las comunidades indígenas. Y bueno, quería preguntarte, Rodolfo, ¿cómo es esto de ser comunero no residente de la comunidad indígena de Amaicho del Valle? Y esta es como la pregunta de la globalidad, más o menos, pero... Seguimos así, en ese tenor. De todas maneras, sí, por ahí es más cortito y más fácil de explicar. A ver, no sé si por el final o por el principio empezar, capaz que por el principio. A mí me gusta siempre más retrospectivo, pero en realidad capaz que empezar por el principio es mucho mejor. O sea, a ver, con la revolución de la independencia hay un cambio respecto a la relación entre ese Estado naciente, que se va a terminar de conformar varias décadas después, y los pueblos originarios, ¿sí? Ese cambio en realidad tiene que ver con que se rompe lo que muchos investigadores llamaron el pacto colonial, o sea, pueblos indígenas subordinados, sometidos, que a cambio de que se les respeten tierras comunitarias, relaciones sociales, autoridades políticas y algunas cuestiones que tienen que ver con una reproducción social más amplia y a largo plazo, acceden a brindar fuerza de trabajo y en algunos casos también bienes a la sociedad colonial. ¿Está bien? Ese es un pacto fuerte que a lo largo del tiempo se fue manteniendo, o sea, sobre todo mediatizado por el tributo, fundamentalmente, ¿no? Y en algunos casos por la entrega de trabajadores mitayos, o sea, la mita minera o la mita de plaza o la mita agrícola o lo que fuere, lo que se reparte en la plaza. Eso se quiebra con la revolución de la independencia, ¿no? Se quiebra porque, bueno, los ideales de libertad vinculados a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, hacen que aparezca un nuevo sujeto social más vinculado al ciudadano que se va creando, y más tarde, una vez que hay intentos de formación de una nacionalidad, a la creación del sujeto social argentino y la argentinidad. Todo eso va haciendo que de a poco, desde la normativa legal y desde lo concreto cotidiano, los pueblos indígenas y sobre todo todas aquellas relaciones más comunales y o comunitarias vayan desapareciendo frente a la dominancia que tiene la propiedad privada y el individuo. ¿Está bien? Eso es un proceso largo que se va a ir dando en todas las provincias del noroeste argentino, en todas se va dando el mismo proceso. O sea, donde había pueblos de indios coloniales que habían relativamente subsistido hasta finales del periodo colonial, la revolución de la independencia empieza a quebrarles no solamente el acceso a la tierra, sino también empieza a quebrarles las identidades colectivas, porque lo que se reconoce ahora es al individuo con una propiedad privada o familiar más que una propiedad comunitaria y una identidad comunitaria. ¿Está bien? Ese proceso, con la formación de la nación argentina, se formaliza y se conoce como invisibilización de las identidades. O sea, la nación argentina tiene que crear necesariamente un sujeto identitario, un sujeto social nuevo, que es lo que somos nosotros hoy. Los argentinos, que no existen, lo que preexiste, es, como dice la Constitución, las provincias, los individuos identificados con un terruño provincial, pero no existen los argentinos, porque eso es una construcción nuevita que se comienza a hacer allí a partir de muchos mecanismos, ¿no? Desde materialidades concretas como el ferrocarril, los límites territoriales concretos, las conquistas genocidas tanto a la Patagonia como al noreste, al Chaco, Misiones y Formosa, así como el surgimiento de instituciones claves en la creación de esa argentinidad, como van a ser las escuelas, ¿no? Y sobre todo la ley de educación universal, laica, etcétera, etcétera. En definitiva, la ley 1420, ¿no? Eso
hace que, bueno, no haya otra alternativa. O sea, hay que crear los argentinos como... A ver, no hay alternativa. Claro, no hay alternativa para identidades particulares, no solamente de los pueblos originarios, sino también de todos esos millones de migrantes ultramarinos, sobre todo españoles e italianos, ¿sí? Si bien ellos van a tener sus organizaciones más étnicas o más nacionales, de todas maneras, a largo plazo van a quedar siendo instituciones en realidad de la memoria colectiva, más que de la operatividad concreta, aunque en algunas décadas lo fueron, ¿no? En el caso de los pueblos originarios, tanto de Catamarca como de todo el noroeste argentino, lo que sucede es eso, o sea, la pérdida de sus tierras comunitarias, forzosamente el cambio de una identidad colectiva a una identidad individual, y en el caso de Amaicha del Valle, por eso lo de comuneros, como hay toda una historia muy larga de lucha por la tierra, reivindicación sobre algunos bienes y sobre todo sobre la identidad también, o sea, esto de reconocerse como indios del pueblo de Amaicha, no se transforman, como sí se transformaron muchos otros pueblos originarios, en vecinos o en criollos. Es la época de la criollización también de la Argentina. Ellos deciden ni una cosa ni la otra, sino una categoría nueva que en parte, de alguna manera, el gobierno tucumano les venía diciendo, pero en parte también ellos la reelaboran y deciden llamarse comuneros de la comunidad. Ya no es comunidad indígena en esos momentos, sino es comuneros de la comunidad de Amaicha primero y después más tarde de Amaicha del Valle. ¿Está bien? Claro. Tienen una participación interesante porque decir, no, nosotros no somos vecinos, no vamos a ser los criollos, sino que vamos a ser comuneros. ¿Por qué? Porque venimos de una comunidad histórica, en realidad vienen de otra cosa que no es comunidad, pero la están recreando en este preciso momento. Claro. Entonces, el estatus de comunero tiene que ver... y en eso dentro de todo tenemos ciertas certezas con su vinculación con el tributario colonial. ¿Sí? O sea, hay como un reemplazo allí de ciertos derechos y ciertos estatus que tienen que ver con el tributario colonial del pueblo de indios de Amaicha y su conversión en comunero de la comunidad de Amaicha. ¿Sí? Y el tributo pasa a ser de tributo a ser derechos de comunidad, porque el derecho de comunidad es el que garantiza el estatus de comunero. Si uno paga ese derecho y contribuye con ese derecho a todas las actividades comunitarias, pasa a ser comunero de la comunidad. ¿Bien? Después, hacia finales del siglo XIX, se le agrega comunero a la comunidad de Amaicha del Valle, y ya en el siglo XX, con todo el proceso reivindicativo, se vuelve otra vez nuevamente los indios. Ahora sí somos comuneros la comunidad indígena, pero es un proceso largo, ¿no? Es largo. Sí. Que se evidencia por ahí, el proceso de invisibilización de identidades es sumamente fuerte. Claro, sí, eso me parece súper interesante. Porque incluso, digamos, en este... Cuento una anécdota para que vean... Dale. No, que yo siempre cuento una anécdota para que vean qué tan fuerte es el proceso de invisibilización de identidades, que siempre la conté como si no me perteneciera. ¿Está bien? Y en realidad era mía. ¿Está bien? Es súper... Después encontré miles de anécdotas parecidas. Yo no nací en Amaicha, pero mis padres sí. Y ambos en lugares, en poblaciones de la zona alta, no en el pueblo, ni en Amaicha, ni en Los Asos, ni en Ampimpa, ni en El Tío, sino en poblaciones, caseríos altos, ¿no? Y como todos migrantes, ellos se fueron migrantes muy jóvenes, ¿no? Después del servicio militar, mi papá, mi mamá muy temprano, como migrantes que se van a Buenos Aires a trabajar en las fábricas de ese momento, en ese gran colectivo que se identificaba como Cabecitas Negras, por supuesto, se van ubicando también en función de la localización, tiene que ver con lo étnico o tiene que ver con el terruño,
Siempre sucede, ¿no? En los inmigrantes europeos es más o menos un proceso similares. Y por supuesto, la tierra se extraña, y por más que hayamos nacido fuera de la comunidad, como diría mi tía, venían en diciembre y los tiraban ustedes acá y los recogían en marzo. O sea, 4 meses al año nos criábamos y recriábamos en Amaicha, ¿no? Claro. Y siempre me acuerdo, ya cuando tenía un poco más de conciencia de qué estaba sucediendo, de que mi mamá nos sentaba a todos los hermanos Cruz en una banqueta color verde, me la acuerdo perfecto, porque era bien ancha la banqueta, nos sentaba allí y decía, bueno, ahora vamos a dejar de ser collas. Ajá. Y era un proceso fuertísimo de eliminación de palabras, de giros, de tonadas. De la cultura. No quedaba nada. Volvíamos a ser como para entrar a la escuela primaria y hablar como cualquier chico de allá. ¿Sí? Y que la única discriminación que quede tenga que ver por ahí con el color del piel y no el agregado de las otras que por ahí lo hacían más complejo, ¿no? O sea, para ver qué fuerte es el proceso que en los propios hogares se hacía todos estos mecanismos u operaban todos estos mecanismos para integrarse, porque en realidad denominarse indio o pueblo originario o amaicha no significaba absolutamente nada en términos estratégicos. ¿Está bien? Sí, Ahora era un valor negativo. Exactamente, eran varios valores negativos que sumabas y entonces los padres querían que nadie sufra eso y que se vayan integrando, digo, lo fuerte que era. En cambio ahora, si vos vas por Amaicha, es como el caso del peronismo, ¿no? Así como hay un peronómetro, para saber quién es más peronista que el otro, hay un amaichómetro, porque todos son más... Claro, son más indios que el otro. Claro, son más indios que el otro, en realidad. No deja de ser interesante ese proceso igualmente, ¿no? Porque... O sea, me parece, digamos, fuertísimo lo que hablas, digamos, porque, bueno, en este último tiempo, o por lo menos hemos visto, o he visto, digamos, cómo se ha intentado forzar más todavía el individualismo en contra de un sentido comunitario, un sentido, digamos, más de integración, que se habla, viste, bueno, de que se rompe el tejido social, que el tejido social, ¿qué es eso? Bueno, la vinculación de unos con otros y de tomar conciencia de las otras personas que nos rodean y que, en definitiva, que si el otro está mal y el del otro que está más al lado también está mal, en medio es imposible uno estar bien, digamos, porque, bueno, tiene que ver mucho con lo esencialmente humano, me parece, ¿no? Digamos, si uno ve que alguien se cae, digamos, romper el sentido común que es ayudarlo, sino ir a contramano de eso y esquivarlo o pasarle por encima, que es, bueno, esto de apostar a lo individual, salvate vos, y entonces romper todo tipo de vinculación de unos con otros, digamos, viéndolo también desde un punto de vista, digamos, político, que es lo que hemos visto en el último gobierno. Sí, igualmente esa discusión todavía está poco menos en pañales en todos los colectivos sociales, identitarios, alternativos que tenemos en la provincia y en cualquier provincia del NOA, ¿no? Claro. Es una gran discusión todavía de la amalgama. Sí, la amalgama de colectivos sociales, ¿no? Qué sé yo, uno lo ve incluso con el último de estos conflictos en Andalgalá. Sí. ¿Está bien? Que no, está bien, está bueno para el análisis sociológico, pero para el análisis político de futuros, uno empieza a decir, miércoles, si el futuro va por allí, tenemos que empezar a construir otras cosas para que haya un futuro donde todos los colectivos sociales entren y converjan en algo, porque, claro, bueno, románticamente está bueno, ¿sí? Ver marchar,
pero a uno le encantaría ver marchar juntos a muchos sectores sociales, y no está sucediendo eso. No está sucediendo eso, ¿no? Entonces es una cosa ahí que unos por un lado, otros por el otro. Algo todavía no estamos analizando o trabajando bien para que, y no digo no solamente con esta problemática, con muchas otras problemáticas con la mayoría de los pueblos que suceden, ¿no? Entonces es bien complejo. Y de las situaciones se termina yendo hacia una posición, digamos, de dos extremos, digamos, el positivo, el negativo, el bueno, el malo, el de River, el de Boca. El de acuerdo o no. Dividir, en vez de buscar, digamos, coincidencias o, ¿viste?, para romper, sobre todo, digamos, los hechos. Sí, totalmente. ¿No? Todavía nos falta a muchos colectivos ese ejercicio, ¿no? Aún con los pueblos originarios, en el caso de Amaya, que tiene una trayectoria formidable, porque si hay algo que caracterizó en el Amaicha como comunidad indígena fue el acceso a la tierra, o sea, nunca fue una problemática, por lo tanto, a partir de allí se pueden construir reivindicaciones de no solamente de corto plazo, sino pensando en largo plazo, ¿no? No obstante eso, el proceso nos tocó igual. Nos tocó igual, digo. Y fue tan doloroso, tal vez un poco menos doloroso por el hecho de tener la tierra, de haber tenido toda la memoria de la lucha respecto a otros pueblos originarios que se reconocen más recientemente, ¿no? Que también es importante darle el espacio a esos procesos, porque bueno, en algún momento mucha gente decía, ahora se hacen los indios. No es un proceso sencillo, pero ni psicológico, ni social, ni afectivo, reconocerse o autorreconocerse, ¿no? Claro. No vamos a negar que puede estar el pillo que se reconoce por una cuestión estratégica, pero aún así, aún en ese caso, no es un proceso sencillo. Después de un fuerte proceso de desconocimiento de todo lo que tenía que ver con lo originario, decir, no, yo soy de tal lugar, soy pueblo originario, soy indio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más allá de que, como siempre señalamos, ahora que estamos armando por lo menos una estrategia más firme respecto a estos ataques que se dan, sobre todo en el noroeste argentino, que los territorios se han valorizado demasiado por el capital, ¿no? Entonces ya la etiqueta de se hacen los indios es muy popular para la lucha, y del otro lado decimos, mira, es simple y sencillo hagamos un árbol genealógico no muy largo, que llegue hasta principios del siglo XIX, o sea, fines de la colonia, y vas a ver que nuestros antepasados, que no son nuestros antepasados, son los parientes que tenemos, eran llamados indios, y hasta la década del 20 eran indios. ¿Cómo hicimos para no serlo? Expliquen ustedes. Expliquen ustedes. O como por ahí aparecen en los discursos, me acuerdo que para el caso de Margarita Mamani en Tucumán, cuando ella arma con la gente con la cual trabaja en la comunidad la barrera antipandemia para que no pase nadie, ¿no? Y mucha gente le decía, pero si es Mamani, es boliviana. Pero ¿te acuerdas que antes no había Bolivia? Claro, no solamente que antes no había Bolivia, sino que uno diría, bueno, no, en realidad, si vos naciste allá y tu apellido es así, claro, ¿cuál es tu apellido? Ramos. Vos sos español, ¿verdad? Claro, es como decirle eso. Capilla también española. Claro, no. Esas locuras que la gente se inventa respecto a que uno nació, murió, vivió en el mismo lugar y no tiene posibilidades de crear cultura, relaciones sociales, ni nada que se le parezca. Claro. Y en eso también se junta lo que vos decís, Roberto, respecto a las fronteras nacionales. Siempre indicaron que esto iba a ser, y nadie sabía Bolivia, esto iba a ser, y nadie sabía Argentina, esto iba a ser. Claro, es una locura. En cambio, cuando uno trabaja la trayectoria familiar,
tranquilamente sale eso, o sea, siempre estuvimos aquí. Y si nos casamos con alguien que vive a 1000 kilómetros más allá, ¿cuál es el problema? Si es parte de una estrategia de construcción también de la identidad o de la construcción de lo comunero. Sí. Totalmente. Durante mucho tiempo. Social. Sí. Nos podríamos seguir muchísimas horas. Como siempre. Días. Pero tenemos el programa tiene una hora. Hay que irse. Ajá. Bueno. Buenísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme. Nos tenemos que juntar como un vino de Amaiche. Sí, gracias, sí, Rodolfo. sí. De verdad Sí. que, bueno, una exquisita charla y bueno, que se repita, aunque sea por asadito, por medio, no sé, bueno, no nos podemos juntar, así que no voy a hacer apología del... Cuando se pueda. Sí, bueno. sí, porque por ahí nos quedaron cosas que capaz que a quien quería saber más de las comunidades indígenas de Catamarca quedaron ahí en el aire, o sea... Van a quedar para otro programa. Para otro programa. Y vamos a hablar de entrada, no va de eso. Así claro, que son importantes en realidad porque son como historias distintas a la de Amaicha. La de Amaicha destaca como distinto por el hecho de tener la tierra. Claro. Más allá que la lucha por la tierra fue constante, se luchaba por una tierra que estaba recontra reconocida. Claro. En el caso de Catamarca, los procesos de subordinación fueron tan fuertes que las identidades por ahí muy específicas estaban ligadas a ese conflicto familiar o de dos familias contra el terrateniente, y a partir de ahí se arman esos procesos que luego más tarde terminan en comunidades, ¿no? Claro. Nos fuimos. Buenísimo. Chao, gracias, chao. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta el Chao. próximo miércoles de 13 a 14 por Radio Nacional Catamarca, La Hora de la Lagartija. Gracias. Buenísimo. Musiquita. Hasta luego. Chao. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y 3 niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo.
cosas que siempre, cosas que siempre, cosas que siempre, cosas que siempre, cosas que